Miren, Javerín, como sabéis, ayer cambió el gobierno en Israel y en Shabbat leímos sobre la rebelión de Korah. Aquí en Israel se dio una situación sumamente interesante porque políticos de ambos bandos trataron de interpretar el texto de la lectura bíblica, incluyendo la Haftará que habla de Shmuel, quien se supone desciende de Korah para llevar aguas a su molino político. Es muy interesante el fenómeno que muchas veces se da de tomar las escrituras y tratar de sacar conclusiones sobre la actualidad. La pregunta si eso es permisible o no es una pregunta que dejo que cada uno de nosotros responda, pero no deja de ser interesante. Recomiendo la lectura también de la Haftará para recordar textualmente la posición de Shmuel acerca de la realeza sobre la cual ya hablamos. Él estaba en contra, pero pese a ello siguió el mandato del pueblo para coronar reyes. Nosotros, preocupados por los reyes Shaul y David, encontramos en el contexto de la rebelión de Korah de la lectura de este Shabbat una referencia cruzada de nuestros sabios que aparece en el Talmud de Babilonia, en Sanedrín 110. Rabbi Yossi dijo: quien no esté de acuerdo con la dinastía de la casa de David, merece que le muerda un áspid. Ustedes conocen que el término áspid es una serpiente venenosa, probablemente la cobra egipcia, y yo a propósito puse en la traducción al español la palabra áspid porque fue el símbolo de la realeza egipcia y porque su mordedura se usó en la época greco-romana para la ejecución de criminales. Se dice que Cleopatra se habría suicidado haciéndose morder por un áspid. Manera muy interesante de morir. Este es un intento, Javerim, de aceptar que nuestro querido rey David fue inocente de sus acusaciones. ¿Por qué? Porque quien no esté de acuerdo con su dinastía, con su gobierno, con lo que él hizo, pues merece un castigo bastante indeterminado, ¿verdad? Porque no dice aquí recibirá la pena de muerte, sino que esta Guemará, lo que dicen los sabios de la Guemará, nos habla a nosotros, diciendo que, bueno, tengamos cuidado en la crítica al rey David. Ahora, si nosotros extendemos un poquito esa posición de la Guemará, vamos a tener que entender también en qué momento fue dicha, ¿verdad? Cuando nosotros ya no teníamos gobierno y que de alguna manera teníamos que cuidarnos mucho de hablar mal de los líderes. La Guemará trae una cita del libro de Melahim 1, en el primer capítulo, Pasuk 9, y dice: y matando a Doniau, ovejas y vacas y animales gordos juntos a la peña de Zohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Yehudá, siervos del rey, y está escrito en Devarim 32, 24, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga, diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Y de ahí, como siempre sucede, la Guemará empieza a hacer asociaciones que, si bien no encuadran exactamente en el título de nuestro Shurim, ya que estamos en ellos, vamos a nombrarlos también. Rabbi Hizda dijo: quien no esté de acuerdo con su maestro es como si no estuviera de acuerdo con la Shejina, con la inmanencia divina, tal cual como aparece en Bemidbar 26, 6, 9, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moshe y Aarón con el grupo de Korah cuando se rebelaron contra Shem. Rabbi Jamá, hijo de Rabbi Hanina, dice que cualquiera que pelee con su rabí, con su maestro, es como si se peleara con la Shejinah. Se dice en Bemidbar 20:13, estas son las aguas de la rencilla, Mei Meribá, que vamos a leer recién este próximo Shabbat, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Hashem y él se santificó en ellos. Rabbi Hanina bar Papa dijo: todo el que tenga resentimiento con su Raf, como si estuviera resentido con la Shejina, tal cual como aparece en el libro de Shemot 16:8. Dijo también Moshe: Hashem
os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciaros, porque Hashem ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Hashem. Aquí tenemos otra vez una manera de expresarse que tiene Moshe, que se equipara de alguna forma con el mismo Dios cuando el pueblo se rebela contra él. Le dice que en definitiva no es contra él contra quien se rebelan, nos rebelamos, sino contra Dios mismo. Miren, Javerim, es evidente que los sabios de Sanedrín buscan la gubernabilidad futura y la absolución de acciones anteriores, estableciendo la impunidad de David en las mismas faltas que acusaron gravemente a otros. Bueno, hasta aquí la relación con la parashá, de la cual no nos podíamos salir sin hacer referencia también hoy, para que veamos que la Torah es una, para que veamos cómo un tema se puede aplicar al otro y para que veamos también cómo nuestros sabios, por un lado, hacían asociaciones brillantes y por otro lado, también en este caso, por lo menos lo vemos claramente, hacían todo lo posible para mantener el statu quo frente a gobiernos inicuos y nos trasladaron el paquete a la historia, no para acallar nuestra crítica a los gobiernos, sino fundamentalmente para que volvamos a identificarnos con el rey David. Bueno, ahora vamos a dar vuelta a la página y hablemos de los primeros amores de David, amores que le permitieron salvar su vida. También sobre esto vale la pena detenernos y hacer un comentario. La Torah, el Tanaj en este caso, pudo haber obviado esas historias. Sin embargo, nos habla claramente de la identificación afectiva que tuvieron personas de las cuales se esperaba se opusiesen a él, pero que en definitiva se aliaron con él frente a los intereses de la familia y tomando en contra los intereses también del reinado. El libro de Shmuel relata que Mijal y Jonatán amaban a David y lo protegieron de los designios de su padre, el rey Shaul. El Midrash declara que Mijal salvó a David del peligro dentro de la casa y menciona a Jonatán que lo salvó del peligro externo y les aplica el versículo del libro de Coelet 4, Pasuk 9, que dice en hebreo, Tovim Ashnaim me aejat, mejor son dos que uno, y esa referencia aparece en Midrash Teilim 59.1, que es muy interesante otra vez de qué manera el Midrash cita al libro de Coelet Eclesiastés para hacer una extensión a algo que difícilmente a nosotros se nos hubiese ocurrido si no hubiéramos tenido el Midrash frente a nuestros ojos. Ampliando el relato bíblico en el primer libro de Shmuel 19, 11, 17, de cómo Mijal ayudó a David a huir cuando su padre trató de matarlo, los Jajamim cuentan las sabias acciones de Mijal, la hija de Shaul, su esposa, para salvar la vida de David y la manera inteligente en la que enfrentó la rabia, el enojo de su padre. Para evitar a los guardias de Shaul que estaban apostados a la entrada de la casa, tratando de cuidar de que David escapara, en realidad no escapara, Mijal lo bajó por la ventana. Y cuando llegaron los agentes de Shaul, ustedes habrán leído seguramente estos versículos, ella fingió que David estaba enfermo y colocó un ídolo de la casa en la cama y lo cubrió con unas sábanas. Así muy íntimamente con ustedes, que son mis amigos, me pregunto, ¿y qué hacían las estatuas de ídolos en la casa de David y Mijal? No tengo respuesta. A lo mejor no eran estatuas de ídolos, a lo mejor eran muñecos. Bueno, si ustedes tienen respuesta en la primera oportunidad, por favor, apórtenla o escríbanla en el chat. Y también dejó una red de pelo de cabra en su cama como si su esposo todavía estuviese ahí acostado. El Midrash dice que cuando Shaul se enteró de esto, se enojó con su hija y le preguntó, ¿por qué me engañaste y dejaste escapar a mi enemigo? Y Mijal respondió,
tú eres el que me casó con este bandido. Es decir, ¿qué hizo Mijal? Muy hábilmente, le endosó la culpa a Shaul. Es decir, ella no hizo nada malo. En definitiva, no tuvo otro remedio porque Shaul le obligó a casarse con él. Mijal quería a David, Mijal no quería a David, David quería a Mijal. El acto que ella acaba de hacer al salvarle la vida evidentemente habla de que ella tenía un gran amor por él, pero en el diálogo con su papá, de alguna manera le hace sentir al padre de que la boda de ella fue una boda obligada en pago a la transacción sobre la cual ya hemos hablado en las semanas pasadas. Mijal respondió, tú eres el que me casó con ese bandido. David se paró sobre mí con una espada para matarme, dijo, según el Midrash, y le dijo, si no me ayudas a escapar, te mataré. Tenía miedo, le tenía miedo y le ayudé a escapar. De ese modo, Mijal aludió a su padre, que él era quien había arreglado su matrimonio con David a cambio de la victoria militar sobre los filisteos y que no se debía esperar que un soldado como Shaul cambie su disposición sobre una acción que él mismo emprendió. Bueno, siguiendo el orden, algún tipo de orden que tenemos que poner en nuestras reuniones, quiero decirles que les voy a exponer el primer misterio acerca de la señora Eglá. Por sus acciones en este episodio, Mijal recibió el apelativo de Eglá, como un becerro que no acepta un yugo en su cuello. Mijal no aceptó la autoridad de su padre, sino que se mantuvo fiel a su esposo. Recordaremos esta explicación cuando dentro de poco veamos otras. Esta pertenece a Midrash Teilim 59:4, que equipara a Mijal con Eglá. Hay quien opina, Javerim y Javerot, que el poema Eshet Hail, mujer de valor, que aparece en el libro de Mishle, Proverbios 31, desde el pasuk 10 al 31, alaba a Mijal por salvar a David de la muerte y le dedica el pasuk 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Es decir, la Eshet Hail, la mujer de valor, era Mijal, y su marido, el rey, era conocido en las puertas. Cuando hace referencia a las puertas, a los portones, hace referencia a los lugares donde se solían instalar las cortes de justicia y cuando se sienta con los ancianos de la tierra, es decir, con las personas más sabias. Esta cita la tomé de Midrash Eshet Hail 31:23, que es un Midrash relativamente poco conocido. Miren, Javerim y Javerot, los Jajamim enfatizan que incluso cuando Mijal fue entregada a otro hombre, ella permaneció fiel a David. Vean ustedes el primer libro de Shmuel 25:44, que registra que durante una de las veces en las que David huyó de Shaul, Shaul le concedió a su hija Mijal a Paltiel, hijo de Laish. Según los Jajamim, Shaul lo hizo siguiendo el malvado consejo de Doeg el Edomita. Doeg le dijo a Shaul que dado que David se había rebelado contra el rey, merecía morir. Y de hecho, ya se lo consideraba un hombre muerto, ya que su vida podía tomarse al igual que la vida de su esposa. En consecuencia, es decir, fíjense ustedes qué interesante lo que dice Doeg. Doeg dice, si a David hay que matarlo, ya es hombre muerto aunque esté vivo, aunque esté vivito y coleando, aunque siga escapándose, ya está muerto. Por lo tanto, su mujer ya es viuda, y si su mujer ya es viuda, pues puede contraer matrimonio con otra persona. En consecuencia, Shaul, siguiendo ese consejo, le dio a su hija, que ya estaba casada, a Palti. Ese es un Midrash de Bereishit Rabá 32:1, Midrash fantástico. Los Jajamim sostienen que aunque Mijal y Paltiel vivieron juntos
aparentemente como pareja casada, no tuvieron relaciones sexuales. Se le dio el nombre de Paltiel, Palat-El, porque Dios da fe de él que fue salvo, Niflat, la palabra es Niflat, del pecado, y no tocó a la esposa de David, tal cual que como nos trae el Midrash en Vaikra Rabá 23:10. Fíjense ustedes otra vez de qué manera los Midrashim salvan situaciones insalvables. Según el Midrash, Paltiel colocó su espada entre ellos y dijo: quien quiera que participe en este coito será apuñalado con esta espada. Paltiel superó su impulso sexual hasta tal punto que fue considerado una mujer y no un hombre, como podemos aprender del versículo del segundo libro de Shmuel 3:16, Isha, que podría entenderse como su marido o una mujer, caminó con ella y se convirtió para ella como una mujer que no tenía deseo por otra mujer. ¡Wow! Vamos a tomar un poco de oxígeno para que puedan asimilar un poco este tipo de razonamientos que establece el Midrash. Fíjense ustedes, si ya respiramos, que el poeta Eshet Hail alude a esta conducta de Paltiel en el capítulo 31 de Mishlei, versículo 29, diciendo: muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Esto lo tomé no del Midrash, sino del Talmud de Babilonia, en Sanedrín, folio 19b, que se continúa en el folio 20a. Shaul, en marcado contraste, tomó a la ligera las prohibiciones sexuales y le dio una mujer casada. En consecuencia, según Seder Eliyahu Rabá, capítulo 29, fue castigado con la pérdida de su reinado. Es decir, que la pérdida de su reinado se debió a haber desconocido la letra que impedía que él pudiese entregar a una mujer casada, en este caso su propia hija, a otro hombre en matrimonio, pese a que los mismos Midrashim buscan salvar la situación y nos dice que fue intocada durante el matrimonio con Paltiel. Y para poder llegar a eso hace toda una vuelta para explicarnos que Paltiel no era un hombre en el sentido del macho que nosotros conocemos, que podía controlar sus deseos y que en definitiva no tenía ningún interés sexual. Por lo tanto, no había pasado nada. Es decir, lo que había hecho Shaul con su hija esta vez no tuvo consecuencias malas. Sin embargo, el Seder Eliyahu Rabá nos viene y nos dice: sí, sin embargo, pese a no haber tenido consecuencias de unión carnal prohibida, igual Shaul recibió el castigo de perder su característica fundamental, por la cual pasó la historia, de ser el primer rey de Israel. Aquí tenemos que respirar otra vez. Si me acompañan, respiremos, y con vuestro permiso voy a tratar de mojar las cuerdas vocales. Tras de esta historia, nosotros podemos aprender que a David le resultaba muy difícil adaptarse a su papel de soberano. No había aprendido el protocolo de la realeza. Relataremos el episodio fundamental que decide las diferencias entre la concepción de la realeza y el pastor de ovejas, que todavía no terminaba de entender que debía comportarse como rey. Pero Mijal, que ya había aprendido el protocolo de los reyes y estaba acostumbrada a ese protocolo en la corte real, no podía distinguir entre el honor a Dios y el honor que se puede dar
a las personas humanas. Y miren ustedes lo que nos enseña el segundo libro de Shmuel 6:14, que cuando David llevó el arca de Hashem a Jerusalén, saltó y giró ante el Señor. Un acto ante Dios, obvio, un acto que los hajamim caracterizan como una autodegradación en honor de Dios. David, que vestía ropas sueltas, tal cual como se usaba en aquel entonces, aplaudía y golpeaba una mano contra la otra, saltaba y bailaba, y mientras los hijos de Israel vitoreaban el hecho de que estaban recibiendo el arca de regreso y tocaban sus shofarot, y tocaban trompetas, y tocaban otro tipo de instrumentos musicales, cuando la procesión llegó a Jerusalén, todas las mujeres, insisto, todas las mujeres miraron a David desde los tejados y las ventanas y lo vieron bailar. Bailaba despreocupado, bailaba alegremente. Y cuando Michal, hija de Shaul, vio a David actuando como si fuese un simple plebeyo, encontró ese acto como vergonzoso al yerno del rey. Michal salió hacia él, pero no lo dejó entrar a casa. En cambio, ella comenzó a pelear con él y le dijo: hoy se ha revelado el honor de la casa de mi padre Shaul. Ved y ve la diferencia entre tú y la casa de mi padre. Todos los miembros de la casa de mi padre eran modestos y nadie veía ni un poco de su mano. Modestos en el sentido de tzanúa, es decir, de recatados, ¿verdad? Y nadie veía ni siquiera una parte de su mano, nadie veía la mano del rey, ni siquiera un poco del tamaño de un pulgar de su cuerpo, y todos eran más distinguidos que tú, David, esposo mío, que no eras más que un pastorcito. Pero tú te paras y te revelas quitándote la ropa como uno de los inútiles del pueblo. Aquí la referencia no es que David se quitó la ropa, sino que, dado que usaba una especie de túnica y en aquel entonces no se usaba ropa interior, cosa que podemos entenderlo también sobre disposiciones arquitectónicas en el Mishkan, que tenía una especie de rampa para subir, para que la gente no pueda percibir parte pudenta del cuerpo de los Kohanim. Y aquí, de pronto, ella lo ve a David bailando y bueno, el viento y la alegría hace que pierda con noción dónde se encuentra y qué es lo que está haciendo. Y entonces David le respondió con una respuesta maravillosa a mi gusto. Me alegré ante un rey de carne y hueso. Me alegré ante el rey de los reyes, que me eligió, respuesta terrible, entre tu padre y toda su casa. Si tu padre hubiera sido más justo que yo, me habría elegido Dios y habría rechazado la casa de tu padre. En la casa de tu padre ellos se basaban en su propio honor en lugar de basarse en el honor al cielo. En cuanto a mí, no lo hago. Desprecio mi propio honor y estoy sobre el honor del cielo. Esto nos trae Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén, en Masejet Sukkah, capítulo 5, Mishnah 4. Eso aparece también en Bemidbar Rabá 4:20 y en el Midrash de Shmuel 25:6. Cuando uno lee este texto midrashico y este texto talmúdico y mantiene un poco, maquilla un poco la situación histórica, parece una simple rencilla conyugal que puede darse en cualquier hogar, ¿verdad? Donde cuando se pelea el marido con la mujer o la mujer con el marido, le echa en cara de dónde vienes y quiénes son tus padres, de qué barrio eran, qué modales traes tú. Claro, tú traes los modales del barrio ese de segunda, mientras yo era de un barrio más educado y mejor formado. Y volvemos a ver aquí cómo nuestros sabios manejan la humanidad en nuestros personajes. El castigo prescrito para Mijal en segundo libro de Shmuel 6:23 fue
que hasta el día de su muerte no tuvo hijos. Lo que interpretan los Jajamim, que no tuvo hijos hasta el día de su muerte, pero en el día de su muerte dio a luz un hijo. Es decir, volvemos otra vez a la sutil manera de hacer exégesis de los tiempos utilizando los sistemas de interpretación hermenéutica. El versículo dice, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Cualquiera de nosotros que lea ese versículo entiende que Mijal no tuvo hijos jamás. Sin embargo, al decir el agregado no tuvo hijos hasta el día de su muerte, al plantear el día de su muerte en ese mismo contexto, quieren aprender de que no tuvo hijos hasta el día de su muerte, es decir, que murió cuando dio a luz un hijo. Y el Midrash habla de 3 mujeres que tuvieron partos difíciles y murieron al dar a luz. Rachel, sobre la cual hablamos también, esposa de Jacob, la esposa de Pinjas, cuyo nombre no aparece, y Mijal, la hija de Shaul. Aquí tendremos otra interpretación. Respiro otra vez. Voy para atrás un segundito para plantear la posibilidad clara de que sí tuvo un hijo, tal cual como Rachel y como la esposa de Pinjas. Ahora les voy a dar otra interpretación de por qué a Mijal se la llamaba Eglá. Cuando Mijal murió, fue porque sufrió como una oveja al dar a luz y murió. Por eso fue llamada post-mortem Eglá, según lo que nos dice el Midrash de Bereishit Rabá 82:7. Javerim, antes de una pequeña interrupción, avanzo un segundito más. Esta tradición agádica estaba destinada a resolver la dificultad planteada por la identificación de Mijal con Eglá, sobre la cual ya habíamos hablado del segundo libro de Shmuel 3:5. Ese pasuk da fe de que Eglá tuvo un hijo llamado Itream, mientras que se dijo que Mijal no tendría un hijo hasta el día de su muerte. Y el versículo 2 del capítulo 3 de segundo Shmuel dice, y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amnón de Ahinoam, su segundo Kilav de Abigail, la mujer de Nabal el Carmelita, el tercero Absalom, hijo de Maahá, hija de Talmai, el rey de Geshur, el cuarto Adoniau, hijo de Hagit, el quinto Sfatiá, hijo de Abital, el sexto Itream de Eglá, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Esta dificultad podría evitarse si Mijal diera a luz a Itream el día de su muerte. Otra propuesta rabínica es que a partir de ese día Mijal fue castigada por no tener más hijos, pero antes del fatídico día ya tenía un hijo con ese nombre, según el Talmud de Babilonia, Sanedrín 21a. Es decir, que hasta el momento en el cual ella discute, si se quiere, con su padre, ya había tenido a Itream ahí y a partir de ahí ya no tuvo más hijos, y no que tuvo un hijo en el momento en el cual después iba a morir, como sucedió con las otras 2 mujeres. Mijal, además de ser un personaje trágico como su padre, tiene rasgos humanos de primer nivel. Salvó la vida del padre y era una verdadera madre generosa, incluso crió a quienes eran hijos ajenos. Al describir los rasgos maternos de Mijal, el Midrash dice que ella crió a los 5 hijos de su hermana Meiraf, que había fallecido. Meiraf estaba casada con Adriel el Mejolalita y dio a luz 5 hijos. Cuando Meiraf falleció, Mijal crió a los hijos como si fueran su propia descendencia y por lo tanto se le atribuyen a Mijal como si ella hubiera sido la madre.
Esta tradición, mis queridos amigos, buscó resolver el problema creado por el texto en el segundo libro de Shmuel 21:8, en el que se dice que Mijal se casó con Adriel y le dio a luz 5 hijos. Todo esto según la Tosefta Sotá 11:20, el Talmud de Jerusalén en Kiddushin 4:1. Bueno, para terminar de hablar sobre Mijal, porque estamos hablando de David, y es evidente que Mijal tuvo algo que ver, algo grande tuvo que ver en la vida de su esposo. Recordemos que los Jajamim relatan que esa mujer justa llamada Mijal cumplía con las mitzvot al grado que se ponía los tefilín todos los días. Mijal, una mujer, se ponía los tefilín todos los días y los sabios de la época no protestaron, lo majú. Independientemente de que no exista un requisito alágico para que ello fuera posible o imposible. Bueno, ahora sí, les invito a hacer comentarios, a preguntar, a aportar, a discutir, a quejarse. Bienvenidos. Bueno, para cerrar esta parte del tema, solamente quiero plantear que cuando nosotros hablamos que el rey David desciende, por un lado, de esta mujer y por el otro lado de la otra mujer, está tratando casualmente de demostrar la grandeza de esas mujeres. Y lo dejo ahí nomás porque podemos seguir. Y el hecho de que haya quien piense de una manera u otra, no solamente en nuestra clase, sino entre los jajamim, no hace más que enriquecernos. El hecho de que de pronto alguien diga algo que no es aceptado por el consenso, solamente nos enriquece, no nos tenemos que asustar, ni tenemos que seguir automáticamente la opinión de nadie. Javerín, está claro que la elección de un rey es una decisión del pueblo que aprovecha esa opción que nos brinda la Torá en Devarim 17, 14, 20, cuando dice en Parashat Shoftim, cuando vayas entrado en la tierra que Hashem tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, como diciendo, el pueblo quiere ser como todas las naciones. A partir de ahí ya hay algo que está funcionando mal. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Hashem tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Miren, Javerín, la frase fundamental es, pondré un rey sobre mí, y no menos grave como todas las naciones que están en mis alrededores. Cuando yo pido un rey, estoy automáticamente desconociendo la autoridad a la cual debo seguir, porque si yo tengo una autoridad, no voy a pedir por otra. Si yo tengo a Dios como autoridad, no voy a pedir a un payaso del circo que sea quien me conduzca. Una condición para la legitimidad del rey es que debe estar unido absolutamente a Hashem. Así lo dice la Torá. Él no puede ni debe ser otra cosa que un órgano o instrumento de la voluntad de Dios. Su poder deriva de su unción. Si se aparta de esa voluntad divina y cesa de ser su instrumento, se estrellará más tarde o más temprano, como sucedió también con Shaul cuando desconoció, en definitiva, la orden que debía ejecutar con respecto a Agag. Cuando desaparecen los reyes en Israel, los pueblos reemplazan ese sentimiento por lo que expresan así en latín, vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios, que significa que la opinión popular de la gente ordinaria revela la voluntad de Dios y debe obedecerse. El intermediario inicial y permanente entre Shaul y Hashem, en este caso es el profeta Shmuel. Este es el que lo unge y al que deja atado para siempre en sus relaciones con Dios. Sin embargo, se produce una ruptura que si se ve con distancia parece absurda. La explicación de la reprobación se encuentra en el capítulo 10, Pasuk 8. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz.
Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones, dice Shmuel, citado en el primer libro de Shmuel 10:8. La curva histórica de la monarquía de Shaul se podría considerar en estas líneas de simple campesino privado impulsado por el espíritu de Hashem al modo de los grandes jueces a la campaña contra los amonitas. Habíamos visto en una de nuestros coloquios de hace 3 o 4 semanas atrás, casi al principio de nuestras clases, que Shaul era un hombre muy piadoso y de pronto, y además era ciclotímico, es decir, cambiaba su carácter. Vamos a dedicar más adelante una clase que ya había querido dedicar antes sobre una especie de diagnóstico psiquiátrico del rey Shaul. El hecho de que de pronto por su religiosidad le entra el apuro de cumplir con una norma que es salir a la guerra contra los amonitas, pese a que contra los amalecitas no se apuró, nosotros tenemos que verlo aquí dentro de ese contexto, y dentro de ese contexto no puede esperar el tiempo que Shmuel le pidió. Shmuel le pidió poder hacer ofrendas y ofrendas de paz, poder hacer una tfilá antes de salir a la guerra, pero el ardor que de pronto le agarra a nuestro amigo Shaul, en definitiva lo entrampa en tratar de salir rápidamente a la guerra contra los amonitas. Y el éxito militar muestra al pueblo que Dios está con él, y paralelamente actúa la decisión de Dios por medio de la unción de él como Nagid. Nagid es un término que podríamos traducir como jefe carismático o una especie de rey sin corona, destinado a combatir la expansión filistea y liberar a Israel y proclamar al pueblo ya ganador. El carisma de Shaul es distinto al carisma de los jueces. En estos es pasajero porque servía básicamente para una sola función y todavía era tribal, pero por primera vez en Shaul es un carisma propio del rey, como una delegación permanente que hace al ungido de Hashem inviolable y sagrado, y solo Hashem, no el pueblo, ha podido convertir el carisma de los grandes jueces, de los shoftim, en un carisma real, confirmado institucionalmente cuando le dan la corona. Shaul ha pasado a la historia como una figura trágica, un hombre llamado a grandes empresas con una naturaleza ricamente dotada, con rápidas decisiones, con mano fuerte, con un valor reconocido por todos sus enemigos y un sentimiento de piedad, acusado hacia Hashem, que empieza su carrera con una victoria tan clamorosa sobre los amonitas que entusiasma a todo Israel hasta el punto de que todos quieren proclamarlo rey, y sin embargo declina rápidamente en su carrera, paralizado por una especie de fuerza secreta, acabando con quitarse la vida. No es fácil establecer un diagnóstico preciso de tal cuadro. En él es de importancia decisiva el carácter histórico de su vida, situado en la coyuntura de transición política del período de los grandes jueces a la monarquía. Los títulos de juez, de profeta y de rey se conjugan en esta época, entremezclando algo confusamente sus funciones. El mismo oficio de profeta presenta una evolución a partir de lo que era un vidente tiempo atrás, el vidente primitivo. El título de Naví explícitamente solo se aplica a Dvora y Shmuel entre los que juzgaban a Israel, pero varios jueces ejercieron la función de hablar en nombre de Hashem, que es una manera de definir al profeta. Dvora, la profetisa para administrar justicia, juzgaba a Israel sentada bajo la palmera de su nombre entre Ramá y Betel, según nos dice el libro de Shmuel 4:4. Shmuel declaraba que el vidente es esencialmente distinto al Naví, pero sobrevive en este el José. Hay un pasuk en hebreo que dice que en su época, Ein Hazon Nifratz, no había videntes, se había acabado la videncia, y solo se admite la identidad de vidente y profeta en tiempo tardío. Se cree que el Roé, el pastor, fue absorbido por el Naví lentamente, pero el Roé también el vidente,
incluidas sus visiones y sus sueños. En Gilgal y en Mitzpah, en primer libro de Shmuel 7:16, Shaul aparece sentado sobre una altura bajo un tamarisco en la Givá, la colina, teniendo en su mano la lanza, insignia de su poder, y rodeado de sus servidores, seguramente en una pose que nos denuncia que estaba administrando justicia. El título de Nagid que se otorgará a Shaul marca el paso hacia la realeza. Ese término, Nagid, señala la continuidad histórica y teológica entre la época de los jueces y la monarquía. Y voy a decir una frase más para poder escuchar algún otro comentario, porque el tiempo se nos achicó. Originariamente, Nagid designaba al caudillo o jefe en la guerra santa de Hashem, pero en el primer libro de Shmuel 9:17, Dios dice a Shmuel que el Nagid reinará sobre su pueblo. A la defensa del pueblo contra los enemigos exteriores propia del Nagid se añade ahora el dominio en el interior propio del rey. Y ese nuevo papel se confirma también en el libro de Shmuel cuando éste anuncia a Shaul que poseerá lo más preciado en Israel, que presupone el derecho a recibir tributos por parte del pueblo y por tanto cierto poder sobre la hacienda y el suelo. Y vamos a ver este pasú, si Dios nos da vida y salud, la semana próxima. Así que, Javerín, por favor, quien quiera hacer ahora un comentario, aunque poco material pudimos ver en estos momentos, está invitado. Simplemente disculparme de la densidad, porque esa es la palabra, la densidad del material que nosotros estamos viendo en cada uno de los encuentros, pero no hay otro remedio, por lo menos yo no tengo otra posibilidad, si es que queremos agotar en lo posible todos los elementos que nos van a permitir entender la transición de Shaul a David, que en definitiva es nuestro tema. Así que a todos los caballeros que participaron, a los que escribieron y a los que están presentes aquí y quienes están presentes por Facebook, pues muchísimas gracias. Espero que el próximo lunes podamos trabajar un poco más distendidos para que puedan participar mejor. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y que todos los enfermos, vuelvo a insistir, estén con salud y que Dios tenga cerca de ellos a todos los que fallecieron, a nuestros amigos y a las personas que no conocimos, y que pueda consolar a las familias inconsolables, a los huérfanos y a las viudas y viudos que la pandemia se está llevando de nosotros. Gracias, Javerín. Shalom.